3. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Les agradecemos muchísimo que se hayan acercado a este nuevo encuentro dentro del ciclo de charlas con graduados y graduadas de la Facultad de Arte. En esta ocasión tenemos el agrado de compartir este espacio con la graduada Gina Biagioli, a quien agradecemos muchísimo que se haya interesado y que se haya brindado para este espacio. Esta charla, tanto como otras que hemos desarrollado semanas previas y una serie de cursos que también empezaron hace unas semanas, están impulsadas por el área de formación continua, que depende de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte. Nuestro cometido es dar este espacio para justamente conocernos, compartir nuestras trayectorias, fortalecer los caminos posibles y bueno, hacer justamente del trabajo en el campo del arte un trabajo fructífero del intercambio colectivo. Así que muchas gracias a todos y a todas y les cedo la palabra a Verónica, que es mi compañera de trabajo. Bueno, gracias Emi, buenas tardes, bienvenides. Nos sentimos honradas y honrados, también en nombre de Javier Campos, secretario de Investigación y Posgrado, de contar con la presencia de Gina, de conocer los caminos y la trayectoria que ha hecho en esta experiencia de teatro de los oprimidos, esta experiencia tan potente que recupera la teatralidad como esa capacidad humana que le permite al sujeto observarse a sí mismo en acción y pensarse. Y bueno, qué lindo encontrarnos a pensar con vos, Gina. Gina es profesora de teatro, egresada de la Facultad de Arte de la UNICEN, participa e investiga el teatro del oprimido y otras poéticas políticas desde hace más de 10 años. Se formó con maestros de referencia internacional en Argentina y Brasil, donde residió durante 2 años con una beca de intercambio, una residencia artística, trabajando en distintos procesos relacionados al teatro del oprimido. Desde 2017 a 2019 formó parte de la Escuela de Teatro Político de Buenos Aires. Gina, una breve presentación de tu larga trayectoria. Muchas gracias por acompañarnos y acompañar a todos hoy acá. Te dejo la palabra. Muchas gracias a ustedes. Gracias Vero, gracias Emi, gracias a la facultad por esta oportunidad, gracias a todas las personas que están acá presentes. Bueno, voy a intentar compartir un poquito de lo que es el teatro del oprimido desde mi perspectiva, y creo que la propuesta es contar un poco de mi trayectoria también, pero sobre todo como una invitación a poder pensar colectivamente y a construir otras formas, ¿no?, de entender el mundo y de ver cómo transformarlo. Todas las veces que me tocó hablar de teatro del oprimido siempre fue un taller, entonces es medio raro hablar así y sin ver tampoco con quiénes estoy hablando, ni si la están pasando bien, si se están aburriendo y esas cosas. Así que por favor, si esto es un embole o lo que sea en algún momento, me pueden avisar. Bien, bueno, la charla es sobre, como dijo Vero, teatro del oprimido. En el título de la charla, si se fijan, dice teatro de les oprimides, con X, ¿no? Como apelando al lenguaje inclusivo. Quiero hacerme cargo de eso porque es una decisión política, de alguna manera cambiarle un poquito el nombre a la metodología. Están quienes dicen que hay que seguir llamando teatro del oprimido, que es el nombre que le puso Augusto Boal, y hay muchas reformulaciones al respecto, haciéndonos cargo de que una palabra en masculino muchas veces oculta otros géneros que no están representados en el masculino, y como feminista, como practicante del TEO, me parece importante resaltarlo. No quiere decir que todas las veces yo vaya a decir teatro de les oprimides. Hay gente que dice teatro de las personas oprimidas, es larguísimo. Muchas veces voy a decir teatro del oprimido, muchas veces voy a decir TEO. Pero bueno, por escrito generalmente me gusta poder resaltarlo. Y también en el título habla del TEO como experiencia sensible y colectiva.
Experiencia sensible porque es una herramienta estética y me parece fundamental, sobre todo en este momento, hacernos cargo de la especificidad artística, ¿no?, que tiene el teatro. Y experiencia colectiva, porque si bien el teatro siempre es colectivo, porque aunque hagas un monólogo, si no tienes a alguien que te esté expectando, no va a tener nunca va a ser teatro. En el teatro del oprimido, la apuesta colectiva es muy fuerte, tanto en la creación de las escenas, como en los momentos de vínculo con el público. La mayoría de las técnicas del teatro de las personas oprimidas pretenden que el público se convierta en espectador o en espectatriz de lo que está sucediendo y participe de la obra, de la escena. En ese sentido es aún todavía más colectivo. Y también la sistematización, ¿no?, teórica del TO nunca fue individual. Si bien hubo una persona genial que fue Augusto Boal, que sistematizó, le puso un nombre a la técnica, escribió, publicó un montón de libros hasta el momento en el que falleció en 2009, haciéndose cargo de lo que pensaba y creaba. Nunca él creó solo, siempre toda la sistematización del TO fue resultado de laboratorios colectivos, de discusiones colectivas, e incluso el día de hoy, hace más de 10 años que falleció Augusto Boal, y se sigue investigando, se sigue trabajando, se siguen creando nuevas metodologías, porque estamos condenados a la creatividad, porque la realidad nos demanda permanentemente y no nos podemos quedar con una receta que nunca no nos serviría, digamos. El teatro es otra cosa. Entonces eso, ¿no? El TO es colectivo. Y otra razón por la cual quise poner experiencia colectiva es porque hablar de mi experiencia personal tampoco me deja nunca sola, porque todo lo que yo pueda tener para compartir lo tengo gracias a los procesos colectivos de los que participé, y se lo debo a las personas que me lo enseñaron o que construyeron ese conocimiento, esa experiencia junto conmigo. Entonces, como para empezar, me gustaría apelar un poco a lo colectivo, y tenía ganas de invitarles a hacer un juego, si se puede. El juego es una adaptación de un juego de teatro del oprimido a Zoom. Entonces, voy a ver si las chicas que van a entender mejor de tecnología me saben decir. Yo creo que se debe poder. En el juego originalmente se hace en una ronda, y cada persona de la ronda tiene que mirar a otra persona, ¿sí?, generando una red. ¿Sí? Si en la ronda nos numeráramos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, la persona número 1 va a mirar al número 3 o al número 4, la persona número 2 va a mirar al número 5, la persona número 3 va a mirar al número 6, así sucesivamente, para que todas las personas sean al mismo tiempo vistas por otra persona y estén mirando a otra persona. Yo no sé si esto se puede reglamentar tan a rajatabla en el chat, pero me parece que lo podemos anarquizar un poco, y lo que podemos hacer, si están de acuerdo, todas las personas que tengan la cámara encendida, podemos comprometernos a mirar a alguien. No hace falta que digamos a quién, no hace falta organizarse tanto. Total, yo me imagino que entre toda la gente que tiene la cámara prendida, si quieren prenderla mejor así se divierten, todos vamos a estar al mismo tiempo mirando y siendo mirades. ¿Sí? Bien. Una vez que todas las personas que tienen la cámara encendida estén mirando a alguien, el objetivo de este juego es no hacer nada, solamente si yo veo que la persona que estoy mirando hace algo, la copio. Y si puedo, la exagero un poquito. Se imaginan que si todos al mismo tiempo estamos mirando y siendo mirades, esto va a terminar en cualquier cosa. Es la idea. En algún momento yo voy a indicar para parar. ¿Sí? Si alguien... Bueno, vamos a ver qué pasa, porque es una variante que vamos a ver si funciona o no funciona, y si no funciona, por algo. ¿Están listos? Bien. Cada persona elige a alguien para mirar. Empezó.
Y vamos a intentar exagerar un poco más. Bien, hasta ahí. ¿Qué onda? Muy divertido. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola Gina. Estaba bueno pensar en esto de a quién estará viendo el otro, porque yo solamente miraba a la persona que elegí y digo, ¿de dónde vendrá todo esto que estamos haciendo? No, ¿dónde empieza y dónde termina? Si es que es algo que estoy generando yo, que está llegando por resonancia hasta allá, o no, eso, como me daba esas ganas de chusmear el resto, a ver qué estaba pasando. Bien, ¿qué más? Que parecía que en algún momento, si bien es cierto que mirábamos a uno o a una, había como un gesto colectivo medio que se repetía, así medio de reojo, ¿no? Entonces eso era como que de pronto decías, bueno, al final, ¿a quién estamos mirando, no? Como un poco nos miramos a todos a la vez. Era lindo eso. Sí, Wow. parecía como un cuerpo no espejado, pero como repetido o resonando en todos, digamos. Y también me parece que en mi caso veía como las exageraciones, la amplificación del movimiento, pero también veía a la persona que estaba originando, como que iba sintiendo la amplificación, no sé. Y a la vez algo que se perdía del movimiento original porque se iba componiendo de toda esa exageración. Digamos. Wow. Sí, como Sí. una multiplicación que además, como por ahí estamos todos en la pantalla, lo que empezaba a aparecer era esto de querer mirar a la persona, ¿sí? Pero en realidad se te iban los ojos a los otros y de repente éramos muchos moviéndonos como en canon, ¿no? Wow. ¿Algún otro comentario? Bien. Yo preguntaría ahora, como una provocación para continuar con la charla, ¿para qué les parece que puede servir este ejercicio? O estoy acelerando un poquito la metodología. En los talleres de teatro del oprimido, generalmente partimos de los juegos y a partir de la reflexión sobre los juegos nos empezamos a preguntar cosas, ¿no? Y la pregunta clave, para mí en el TO siempre es ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces la repregunta o construir las respuestas y las preguntas entre todas las personas que estamos presentes. Como esto no es una ronda, no nos estamos pudiendo ver todos al mismo tiempo y no es un taller, voy a pasar un poquito por encima, ¿no? Pero yo preguntaría para qué les parece que puede servir el ejercicio, y también iría a preguntar esto, ¿no? De todas estas cosas que ustedes mismos fueron diciendo. ¿Por qué será que estamos en una pantalla y no sabemos quién inició? ¿No? ¿De dónde viene esto? Esta curiosidad de querer saber de dónde viene, o no saber si lo que yo estoy haciendo repercute en otra persona y cómo. Y otra pregunta clave sería, si a ustedes les parece que hay alguna relación entre todo esto que fuimos diciendo, ¿no? Me quedo, lo primero que dijo Gastón, por ejemplo, esto no sabemos de dónde viene, o esto de ir sintiendo cómo se iba reverberando y se iba exagerando el movimiento de las personas que podíamos ver. Todas esas interpretaciones que fueron haciendo, si hay alguna relación entre eso y la vida real o la vida cotidiana. Ahí si alguien tiene algún atisbo, alguna... A mí, haciéndolo, me hacía pensar en esto de cómo repercuten mis acciones en los otros y en una cadena, ¿no? Es una salita. No sé,
intervino un Ahí está. micrófono. Pensé que me hablaba a mí. Eso, pensaba en eso, me hizo pensar en esta idea de cómo repercute lo que hago en los demás Ajá, y en mí bien. mismo también, ¿no? Cómo me vuelve, porque de algún modo todo eso me volvía de vuelta en la ronda, digamos, o en la red. ¿A alguien más le pasó como a Gastón? ¿O tiene alguna otra cosa para decir? Yo siento y pienso que somos individuos gregarios. Y creo que es por una cuestión también de seguridad, que donde van unos, vamos todos. Donde hay varios mirando un lugar, miramos todos a ese lugar. Eh, y también ahí está el poder de cómo se convierte esto de la manipulación. Vos podés estar manipulando a un otro que empieza a generar un canon, como dice Clau, y manipula al resto. Ajá. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan. Aparezco como Lore porque estoy de otra cuenta. Ajá. Juan. Bien, sí. Gracias, Me Juan. pasó que, como planteaba ahí Juancito, digo, y también como decía Gastón, de alguna manera la imagen que se me vino en tu pregunta fue la de el poder de los medios de comunicación. ¿Sí? Digo que por ahí no está tan bueno como esta cuestión de pensar lo colectivo, sino de mirarlo como desde el reverso de eso, ¿no? Digo, como estas dos caras de la misma cosa. Wow. ¿Alguien más retomando lo que dice Claudia, lo que dijo Juan, lo que dijo Gastón? Sí, también me parece que dentro del juego lo que pasaba es que quizá la persona que estaba generando movimiento, me parece que se retroalimentaba y a la vez generaba más, pero no se sentía como algo orgánico, sino que la persona estaba haciendo en base a lo que generaba, entrando como en como algo de esto, ¿no? También quizá desde como una enajenación o una separación de sí, donde lo que está haciendo quizá no es ni lo que quiere hacer, pero repite algo o está haciendo algo porque eso genera algo, que eso tiene mucho de la tecnología, ¿no? Al verte estás como, yéndote. Ujú. Bien. Hola, ¿Alguien más? hola, sí, yo no tengo cámara, pero los podía mirar a todas y a todos. Y en un primer momento fue interesante que muchos proponían y muchos esperaban esa propuesta. Y era interesante ver que los que proponían en algún momento cedieron a la propuesta de otros. O la bancaron y entonces como se multiplicaron en esos que los siguieron también. Como ese primer momento fue interesante. En términos de acción, digo. Ujú. No, la mirada hacia los demás no era neutra. Bien. Era una mirada que estaba accionando ya. ¿Existe una mirada neutra? No creo que exista la mirada neutra, pero vos hiciste referencia a algo de mirar a ese otro. O sea, la consigna no fue clara en términos de acción y sin embargo todos, o la mayoría, ya empezaban a accionar conscientes de que los iban a mirar. Mirá qué interesante. Gracias. Wow. Bien, así podríamos seguir un rato largo. A mí me llama la atención cómo aparecen, ¿no?, críticas a la formación de nuestra estructura social, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, el poder, cómo influimos sobre las personas, la manipulación, y cómo aparecen también este registro sensible de lo que pasó con el cuerpo en relación con la tecnología. También por eso yo quería probar este juego, porque seguramente fue súper distinto a lo que hubiera sido en una ronda donde además nos escuchamos, nos vemos, nos copiamos con todo el cuerpo. Pero tener estos registros, ¿no?, de la organicidad, de entender cuánto nos podemos dejar afectar por la imagen de otro cuando estamos mediados por un aparato y cuándo no, como un desafío también para quienes hacemos teatro y para pensarnos en esta virtualidad obligada, ¿no?, en estas circunstancias, y ver cómo nos pensamos a partir de eso. Si esto fuese un taller de teatro de las personas oprimidas, nosotros haríamos juegos y a partir de los juegos entraríamos en alguna técnica específica. Yo preparé unas imágenes. Ahí, Emi, si podés compartir la imagen del árbol. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Me dicen? Sí.
Venimos bien. Ahora voy a intentar compartir a ver, la pantalla. Voy a intentar. Hay una imagen que vamos a ver si se puede compartir, donde está representado en el gráfico de un árbol, A ver, esa misma. ¿se ve bien? Sí, ¿la ven bien? Yo la tengo Sí. chiquitita, pero bien, perfecto. Bueno, este árbol representa como dije, el sistema del teatro del oprimido. Es un árbol un gráfico que generó Augusto Boal junto con el Centro de Teatro del Oprimido. Esta versión es del año 2008. Hay versiones anteriores que tienen algunas cositas menos, y hay otras versiones que han hecho otras maestras o maestros o investigadores, pero todas muy similares. Yo voy a hacer una explicación rápida, como para tener una idea conceptualmente de lo que es el teatro del oprimido. Si hay más información, obviamente, en los libros de Boal, que después les voy a pasar para que tengan, y hay un libro de Bárbara Santos, que es una investigadora que se formó con Boal en el Centro de Teatro del Oprimido, y que actualmente vive en Berlín, y que es una de las fundadoras de la Red Magdalena Internacional, que es una red de teatro de las oprimidas. Ella tiene un libro que se llama Raíces y Alas, donde están muy bien explicadas estas técnicas, brevemente también, eso por si pueden conseguir ese libro, viene bien. Bien, bueno, en el árbol vemos que tenemos en el tronco los juegos. Acabamos de partir de un juego. Los juegos, quienes hacemos teatro, ya digo que sabemos que nos sirven para desinhibirnos, nos sirven para poder poner en escena nuestras emociones, nuestras ideas, nuestro pensamiento, criticarnos a nosotros, criticar nuestro rol social, sin necesariamente entrar en tensión con ese rol social, poder estar aquí ahora, comprometer el cuerpo orgánicamente y no solamente las ideas. Justamente en el teatro del oprimido, los juegos tienen todas estas funciones, y una función como particular, que es la función de desmecanizar. Boal habla de desmecanizar el cuerpo, desmecanizar las ideas, si es que podemos separarlo, cuerpo y mente de alguna manera. O sea, poder permitirnos accionar, ver el mundo e intervenir sobre el mundo, no de una manera automática, no de una manera alienada, como estamos acostumbrados a hacerlo, sino de maneras diferentes. Y este árbol está organizado de esta manera, donde el tronco, esa base del sistema, son justamente los juegos. Yo voy a ir subiendo para arriba, ¿no?, de los juegos, a donde dice teatro imagen, teatro foro, porque justamente en ese tronco y en esas ramas están representadas las técnicas específicas del TO. Y están representadas de esa manera porque es una manera que metodológicamente nos sirve para poder explicar. Yo voy a intentar explicar brevemente cada técnica, tal vez en algún caso me puedo detener para explicar cronológicamente de dónde salió esa técnica o contar alguna pequeña historia. Lo que sí les pido por fin a Emi y a Vero que me avisen si me estoy yendo por las ramas, o a quien quiera decir algo en el momento, hacer una pregunta, lo que sea, porque por ahí es muy aburrido tener una pantalla un rato largo y alguien hablando, me avisan. Gracias. Bien. A través de los juegos llegamos al teatro imagen, que es una técnica que consiste en poner en escena ideas, pensamientos, reflexiones, sensaciones, sentimientos, a través del cuerpo y de la imagen, sin palabras. Esta técnica surge a principios de los 70, como tal, así con ese nombre, digamos, en Perú, cuando Augusto Boal estaba trabajando en una experiencia de educación popular, donde estaban alfabetizando personas que pertenecían a distintas etnias, distintas tribus, digamos, de pueblos originarios de Perú, que hablaban hasta más de 40 dialectos diferentes. Y había un proyecto de alfabetización que pretendía que esas personas pudieran incorporar el español sin perder su lengua madre, obviamente, y alfabetizarse en diferentes lenguajes. Bueno, a Boal le toca laburar ahí, él era brasilero, y por una cuestión de necesidad, tuvo que empezar a proponerle a la gente esto de mostrarse a través de imágenes para que todas y todos pudieran entender más o menos de qué estaban hablando. A partir de esto, se descubre o se asienta de alguna manera que la imagen es polisémica, que la imagen puede tener un montón de significados diferentes. En ese sentido,
la imagen supera el poder de la palabra, ¿no? del lenguaje simbólico. Y inclusive, en este momento, es cuando se acuña, digamos, el principio político casi fundamental de lo que un tiempito después él llamó teatro del oprimido. Voy a contar una pequeña anécdota. En este proceso, Augusto Boal ve una clase de fotografía, donde a las personas se les hacía una pregunta en español y la persona tenía que responder con una imagen. Entonces le preguntan a la gente cómo es el lugar donde viven o dónde viven. Bueno, al encuentro siguiente, y le dan a cada persona una cámara de fotos y le enseñan a usarla. Al encuentro siguiente vuelven las personas con sus fotos y bueno, y veían, una persona había mostrado el interior de su casa, una persona había mostrado el río, un río contaminado al lado de donde vivía, otra persona había mostrado las calles. Entonces se van haciendo análisis de las imágenes, ¿no es cierto? Y esas imágenes son mucho más potentes que lo que una persona puede decir, vivo en el barrio tal, porque a partir de lo que se ve se problematiza esa realidad. Resulta que una persona trajo la foto de un bebé que tenía sangre en la cara. Entonces todos pensaron que había entendido mal. Y le dicen, no señor, usted tenía que mostrarnos dónde vive. Sí, le dice, yo traje una foto de dónde vivo. Entonces dice, permítame contarles. En el barrio donde yo vivo suele haber ratas. Entonces los niños tienen perros para cuidarlos, para protegerlos de los ataques de las ratas. Resulta que hubo una epidemia de rabia y el alcalde de la ciudad mandó a matar a todos los perros, a sacar a todos los perros. Y mientras los papás de este nene estaban trabajando, entró una rata y le comió una parte de la nariz. Entonces dice, yo vivo en un lugar donde estas cosas todavía pasan. Y a partir de esa revelación, Boal dijo, wow, ¿no? Cómo, pensando en el poder de la metáfora y en la capacidad que tiene una imagen de condensar sentido y de encontrar a las personas, él lo que vio fue que lo que habían hecho para que esas personas pudieran comunicarse a través de la fotografía fue darle una cámara de fotos y enseñarle a sacar las fotos. O sea, les dieron a esa persona los medios de producción de la fotografía. Ahí es cuando Boal se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para hacer esto en el teatro? Y decide que él va a hacer un teatro que les devuelva los medios de producción teatral a los oprimidos y las oprimidas. Y esa es como una de las primeras definiciones de lo que es el teatro del oprimido. Es un teatro que pretende devolverle los medios de producción a los oprimidos y a las oprimidas. ¿Cómo vamos hasta acá? Bárbaro. Bien. Bueno, teatro-imagen. A través del teatro-imagen llegamos al teatro-foro, que es una técnica específica en la que se ponen en escena situaciones de opresión concretas, donde generalmente hay un personaje, que es el personaje del oprimido o la oprimida, que lucha por conquistar algún deseo, que en general es su derecho, y no logra acceder a ese derecho porque otra persona u otro grupo que tiene más poder se lo impide o inclusive saca ventaja de esa relación de explotación, de esa relación de opresión. Y lo que se pretende en el teatro foro es, se hace cuando se muestra, antes de mostrar la escena, perdón, se cuenta un poco al público de qué va la metodología y se le cuenta que después de que los actores y las actrices terminen con la escena, el público convertido también en espectactor, espectatriz, va a entrar a la escena en el lugar del personaje oprimido para intentar ensayar alternativas de resolución de la escena. Bueno, el teatro foro también tiene una dramaturgia específica, hay como varias revisiones sobre la forma de hacer teatro foro, también después podemos hablar un poco de eso. Hay hasta una anécdota muy divertida de cómo fue que surgió, pero bueno, va a llevar mucho tiempo irnos en las anécdotas. Bien, del teatro-imagen hay dos ramas, una es el teatro periodístico, otra es el arcoíris del deseo. Teatro periodístico o periódico, teatro jornal en portugués, surge a principios de la dictadura brasilera, sí, durante un periodo de represión en Brasil, también a principios de los años 70, antes del exilio de Boal, donde Boal, que era director artístico del Teatro de Arena, que es un teatro hoy en día muy reconocido de São Paulo,
Como no se podía hacer teatro explícitamente porque tiraban bombas a los teatros, empiezan a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer con la herramienta que tenemos para criticar la realidad y sacar esto afuera? Y generan esto que ellos llaman teatro periodístico, que es tomar los diarios y a través de diferentes técnicas, como, por ejemplo, hacer lecturas con música, cruzar una versión de un diario con otra versión de otro diario, cruzar la versión de la gente que participó de lo que se está mostrando en la noticia con lo que el diario muestra y demás, generar puestas en escena que pongan en jaque, que denuncien y que cuestionen lo que el diario dice, ¿no? Esto es principio de los años 70. Boal lo sistematiza como teatro periodístico, sin embargo tiene antecedentes. Ya el teatro de agitación y propaganda de la Revolución Rusa tenía una de las técnicas, era justamente poner en escena las noticias de los diarios. Y hoy en día se sigue utilizando, ¿no?, el teatro jornal, pero podemos pensar en la multiplicidad de las pantallas, en esto que salió recién en el juego, ¿no?, el poder de los medios de comunicación, cómo nos relacionamos a través de la tecnología. Hace unos años, un compañero de Brasil que se llama Anderson, que es periodista y también es practicante del teatro del oprimido, y que tiene una investigación hecha, una tesis de maestría sobre teatro periodístico, estaba como atisbando la idea de una posibilidad de teatro meme. Cómo, no sé, ver cómo trabajar a partir de los memes. Y es algo que lo tenemos como muy presente. No solamente en el teatro del oprimido hacemos teatro periodístico, eso, ¿no? El teatro es como una herramienta mucho más allá de este sistemita como está creado acá. Arcoíris del deseo es una técnica que Boal sistematiza ya en Europa. Augusto Boal era brasilero, en los 70 tiene que exiliarse de Brasil, lo primero que hace es venir para Argentina. Cuando se empieza a poner feo en Argentina también, lo llaman para dar clases en una universidad de Portugal, aprovecha, se va para Portugal, se va toda la familia, y termina exiliado en Europa más o menos 10 años. A mediados de los 80, cuando termina la dictadura en Brasil, vuelve a Brasil, ahí lo convocan para crear el Centro de Teatro del Oprimido de Río de Janeiro, que él acepta esa convocatoria y que trabaja, digamos, en ese centro como su director hasta 2009, que es cuando fallece. Esto para ubicarnos rápidamente. Bueno, en los 80, Boal, exiliado en Europa, va a hacer teatro del oprimido con grupos y se encuentra con que las opresiones que en América Latina eran tan evidentes y tan explícitas, en Europa parecía que no se veían. Pero sin embargo, la gente se suicidaba. Entonces ahí surge la pregunta de, bueno, ¿dónde está acá la policía? ¿Dónde está acá el ejército? Entonces él, junto con su compañera, su esposa, Cecilia Boal, que es argentina y es psicoanalista, desarrollan la teoría o la hipótesis de que a veces el policía está en la cabeza. Entonces empiezan a desenvolver diferentes técnicas que son como una línea casi más cercana a lo terapéutico del teatro del oprimido, que toma bastantes elementos del psicodrama y que plantean un tipo de catarsis del teatro del oprimido, que él dice no es la catarsis que nos libera de lo que nos está haciendo mal, que nos libera de lo que nos incomoda, sino que es una catarsis que nos libera del miedo de enfrentar eso que nos incomoda. Bien, eso sería el arcoíris del deseo. Y el arcoíris del deseo toma muchas técnicas de teatro-imagen, por eso aparece en ese lugar en el árbol. De hecho, hay un libro que se llama Arcoíris del deseo, donde están bien desarrolladas todas las técnicas de teatro-imagen. A partir del teatro foro, hay otras dos formas, que son el teatro legislativo y el teatro invisible. El teatro legislativo es básicamente una escena de teatro foro que se presenta ante un público que después participa en la formulación de leyes o propuestas de ley a partir de lo que surgió en la escena y de las intervenciones de los espectadores y las espectatrices. Esta técnica surge en los 90, cuando Boal trabaja como vereador, como concejal en el Consejo Deliberante de Río de Janeiro. Genera esa técnica ahí, en ese momento. Hoy en día se sigue utilizando. Sé que se utilizó, por ejemplo, durante el ascenso del gobierno de Evo Morales para desarrollar proyectos de ley en Bolivia.
¿Cómo venimos? Bien, Gina. Súper. Buenísimo. Y al otro lado de Teatro Foro tenemos el Teatro Invisible, que es un tipo de escena que se ensaya con una dramaturgia específica también, que se ensaya de una manera muy parecida al Teatro Foro, y se presenta en un espacio público sin que las personas que estén asistiendo a esa experiencia sepan que se trata de teatro. Y tiene como objetivo poner en escena una situación problemática, una situación de opresión, que si bien no está ocurriendo de manera real, digamos, en la realidad, en ese momento, podría suceder en ese momento, en ese lugar, o puede estar ocurriendo al mismo tiempo en otro lugar. El objetivo es que las personas que tengan acceso a esa experiencia se involucren de alguna manera, participen de alguna manera. Muchas veces es poner la escena a funcionar, irse y dejar la discusión funcionando. Esa técnica surgió en Argentina, en los inicios del exilio de Boal, cuando tampoco se podía hacer ya teatro en Argentina. Hay un documental muy lindo que se llama Tras las huellas de Augusto, que muestra la experiencia de Augusto Boal en Argentina, que empieza hablando cartoon en el documental, que lo hizo Vaca Bonsai, que es un colectivo audiovisual de Buenos Aires, con la dirección de Paula Cohen y Cora Firestein, que son dos teatristas dedicadas a la investigación del TO desde hace mucho tiempo, y que ellas investigan, y su forma de plasmar las investigaciones es a través del audiovisual generalmente. Así que googleenlo, está en YouTube, Tras las huellas de Augusto, y ahí cuentan cómo fueron las experiencias del teatro invisible en Argentina. Y bueno, en la Copa del Árbol tenemos las acciones sociales concretas y continuadas. El teatro del oprimido no sirve para quedarse en sí mismo. La finalidad del teatro del oprimido es transformar la sociedad, cambiar el mundo. Entonces la idea es poder politizarnos, tomar conciencia de la realidad en la que vivimos y generar estrategias para quebrar las opresiones donde estamos desde nuestro lugar, en nombre propio, y solidarizándonos también con otras personas, con otros colectivos. Bien, esto sería como el árbol. Ahora, para que ese árbol se mantenga y crezca lo más fuerte posible, necesita de raíces sólidas y necesita de nutrientes. Por eso tenemos la línea de la tierra y tenemos abajo los nutrientes, ¿no? La filosofía como esta actitud de cuestionar el mundo, de querer construir conocimiento, que en el TO es una filosofía de la praxis, no es una filosofía eminentemente teórica, sino que necesita todo el tiempo de la acción y de la reflexión. La historia, como saber dónde estamos, de dónde venimos, entendernos como sujetos históricos. Pensemos que el teatro del oprimido tiene una base marxista, o sea que parte de la idea de que el motor de la historia es la lucha de clases, por eso hablamos de relaciones de opresión y de la lucha de los oprimidos y las oprimidas por su liberación. Gracias, Lu. Bien. La política entendida como la forma de relacionarnos, la forma de incidir sobre esas relaciones, las decisiones que tomamos. Hablamos de que es una decisión política plantearnos un teatro que es de los oprimidos y para los oprimidos, ¿no? La participación, entendernos partícipes de la realidad, la participación en las puestas, pensar esto de que los espectadores y espectatrices son parte de la escena, ¿no? Promover, dice Boal, que el teatro del oprimido promueve que se convierta al espectador en actor. Dejar de ser sujetos pasivos de consumo de lo que se nos presenta como real y llegar a ser, dejar de ser objetos pasivos de consumidores de lo que se nos presenta como real y poder llegar a ser productores, generadores de realidad. Y grande abajo, la ética y la solidaridad. La ética entendida no en un sentido moralista, de mantener el statu quo, de respetar las normas, sino en un sentido filosófico de construir la realidad que queremos, de qué es lo que nosotros entendemos a través de nuestra reflexión, en nuestra práctica, qué es lo que queremos para tener un mundo mejor. Y lo mismo solidaridad en el sentido de auxilio mutuo entre oprimidos y oprimidas, entre personas, entre colectivos, no la solidaridad como una ayuda, como una dádiva o como cuidarnos en nuestro grupo, sino realmente poder articular, ¿no? Y construir colectivamente una alternativa para todos y todas. Estos son los nutrientes que ingresan a través de las raíces son la palabra, el sonido y la imagen, y la savia del árbol del teatro del oprimido es la estética del oprimido. Este es el último concepto que Boal agregó al árbol, porque es su último desarrollo teórico,
ya en los años 2000, en laboratorios con el Centro de Teatro del Oprimido. Él dice, ya no precisamos un teatro del oprimido, precisamos una estética del oprimido. ¿Por qué? Porque necesitamos entender esto que se nos presenta como realidad, o que nos quieren hacer creer que es la realidad, a través de todos nuestros sentidos, y reconquistar plenamente en nosotras y nosotros a nuestro artista. Este descubrimiento, digamos, se le aparece a Boal cuando empiezan a trabajar con favelas en Río de Janeiro, y ven que en los procesos creativos, estéticos, las personas de las favelas, la estética terminaba siendo la de la telenovela, o nos pasa en los talleres de teatro del oprimido, que lo primero que sale siempre es como súper realista, pero además cuesta cuestionar la realidad cuando el lenguaje que estamos usando es el lenguaje, digamos, de quienes nos quieren imponer la forma de pensar, la forma de sentir, diríamos el lenguaje de las clases dominantes. Entonces empieza a pensar por qué sucede que como oprimidos y oprimidas no somos capaces de generar nuestra propia interpretación, ¿no? del mundo y nuestra propia forma de plasmar lo que sentimos y lo que pensamos. Y bueno, hace todo un desarrollo teórico en el cual dice, desde que nacemos somos un cuerpo en el mundo, que se relaciona con el mundo estéticamente, pero en nuestra formación, si bien desarrollamos ese pensamiento sensible, que es el pensamiento del cuerpo, la capacidad que tiene el cuerpo de resolver y de intervenir en la realidad, desarrollamos mucho más, generalmente, el pensamiento simbólico, que es el de la palabra. Entonces, él analiza un poco esta cuestión, ¿no? De la socialización, en la escuela, lo mismo que aparece siempre que hablamos en los talleres generalmente, cómo a medida que nos alejamos de la infancia dejamos de jugar, y cómo el pensamiento simbólico se desarrolla en detrimento, muchas veces, del pensamiento sensible. Y él habla de esto, de reconquistar nuestra capacidad sensible, o sea, nuestra capacidad de reaccionar ante la realidad, no solo con la razón, sino con la razón y con el cuerpo, a partir de reconocer lo que nuestro cuerpo siente, ¿no? A través de lo que siente a través de los sentidos. Y metodológicamente, generalmente él divide la intervención, en los juegos y demás, en palabra, sonido e imagen. Él dice que la palabra, el sonido y la imagen son los elementos estéticos con los cuales buscan dominarnos. Nosotros vemos una publicidad y no analizamos que la publicidad tiene una imagen junto con una determinada frase, en determinados colores que generan determinadas emociones o buscan generar determinada emoción con una música específica. Eso está construido y generalmente no prestamos atención a eso. Entonces, si nosotros podemos desmecanizarnos y trabajar por separado, palabra, imagen y sonido, vamos a poder hacer nuestras propias intervenciones estéticas. Básicamente, eso es una explicación a partir de este árbol de lo que es el sistema de juegos y técnicas del teatro del oprimido. Si quieren, ya podemos sacar esa foto así nadie se duerme. ¿Compartimos otra, Gina, o dejo de compartir pantalla? Me gustaría saber cómo venimos, qué piensan, que si tienen algo... ¿Podés dejar de compartir un cachito mientras...? Bueno. Dudas, comentarios... No sé, aburrimiento... Eso que estabas hablando, Gina, de los medios, de la manipulación con el logo, con el color, con el formato, que está todo totalmente prediseñado y pensado, es lo que comúnmente conocemos como mensajes subliminales. Llegan al inconsciente y de ahí se trabaja la manipulación. Es como las redes sociales, que un corazón genera una aprobación, pocos corazones desaprobás, una cuestión toda psicológica que empieza a generar estrés, depresión, dependencia, ansiedad en todo lo que es la sociedad. Eso quería aportar, que cada vez que somos más dependientes de las redes sociales, vemos gente muy joven que sufre trastornos hoy en día. Y es debido a todo ese control, a todo ese consumo. Y eso está provocado. Hay un filósofo, Bifo Berardi, no sé si lo han leído, tiene un libro que se llama, creo que es La máquina de la infelicidad, o algo así. Ya el título es medio deprimente.
pero intenta explicar eso, ¿no? Y sí, y pensarnos en esto, ¿no? Yo pienso la responsabilidad que tenemos nosotros ahora, que estamos obligados a relacionarnos a través de pantallas. ¿Qué podemos hacer para de alguna manera cuestionar eso, visibilizarlo y tratar de transformarlo? Jorge, sí, Jorge Jolobatuk. Ay, chicos, hay gente conocida. Sí, está en PDF el arcoíris del deseo. Después, si quieren, puedo dejar mi mail para que me escriban, o no sé cómo nos podemos pasar los mails para pasarles todos. Yo tenía la intención de armar un drive y no llegué con todos los materiales. Gina, Sí. podemos poner, si vos querés, podemos poner tu mail en el chat y que te escriban, eso no hay problema. Dale, genial, sí. Y eso, les paso un link con un drive con un montón de materiales. Todos los libros que tenga y cosas para compartir. Bien. Sí, Clau. Sí, yo digo, no sé cómo está estructurada la charla, si la idea es continuar con este formato tipo taller, pero a mí digo, me parece que sería muy enriquecedor para las y los compañeros, digamos, que por ahí pudieras contar cómo llegás vos, digamos, al teatro del oprimido, qué cosas te conmovieron y aún te conmueven y te mueven, digamos, a seguir ocupándote en esto, digo, porque me parece que lograste trazar un trayecto, un camino profesional muy genuino, digamos, construido ahí, digamos, para y por el teatro de las y los oprimidos. Bien. Bueno, si querés, Emi, empezar a compartir las imágenes, porque también yo pensando en cómo estructurar esta charla, fui a buscar cosas que me provocaran a mí de manera sensible, y creo que la próxima, a ver, no están ordenadas. Bueno, no importa entonces. Si quieren no hacen falta las imágenes, ya fue. Porque yo quería mostrarles, para empezar, unas imágenes que no tienen mucho que ver con teatro, específicamente, que son las imágenes de cuando en el 2005, en Tandil, se tomó el edificio de la universidad. En el marco de un conflicto docente, a nivel nacional, hubo un paro por tiempo indeterminado, el segundo cuatrimestre del 2005, llegamos los estudiantes a quejarnos porque había paro, se armó una asamblea en el aula magna con 600 personas, para Tandil, una cosa impensable. A partir de esas asambleas se decide ocupar el edificio del rectorado simbólicamente, un día que iba a ir Néstor Kirchner a Tandil a presentar la candidatura de Cristina, bueno, etc. Se genera una movilización muy genuina, donde las y los estudiantes tuvimos mucha participación. Y bueno, yo tenía algunas fotos de eso, como para arrancar. ¿Por qué? Porque esa experiencia para mí fue un antes y un después en la vida. Se lo debo a la universidad pública y a la Facultad de Arte, pero no específicamente tal vez a la formación académica, sino a la experiencia misma de aprender de otra manera. Fue mi primera experiencia fuerte de militancia y para mí fue una bisagra en mi vida. Yo, después de haber pasado por ese proceso donde todo era colectivo, donde construíamos conocimiento sin importar la jerarquía entre quién era estudiante y quién era docente, donde se mezclaban las propuestas de los de arte para hacer intervenciones artísticas y pintar banderas con el contenido que podían traer los compañeros de humanas, donde después se renovaron las condiciones de los centros de estudiantes, donde los docentes consiguieron una recomposición salarial significativa gracias a todo el esfuerzo que hicimos los estudiantes y toda la comunidad universitaria a nivel nacional. Después de eso, yo no podía volver a pensar en hacer teatro de otra manera, o sea, teatro que no me llevara a algo que tuviera que ver con eso. A partir de ahí, recambiamos la comisión del centro de estudiantes y a través del centro de estudiantes empezamos a enterarnos de que había otras formas de hacer teatro. Alguien en el propio centro de estudiantes nombra el teatro del oprimido. Julia Labatelli, profesora de la Facultad de Arte, le presta el libro de teatro del oprimido a Edgardo, que era un compañero del centro de estudiantes. Betty Troyano, que fue mi profesora de prácticas, me presta una fotocopia de un libro viejo, Juegos para actores y no actores, que había en la biblioteca de la universidad cuando hicimos las prácticas.
Y así, en el 2007, de casualidad, por la amiga de una amiga, nos enteramos que en un congreso de teatro comparado en Bahía Blanca iba a venir un grupo de Brasil a presentar una obra de Teatro Foro, de teatro del oprimido. Bueno, fuimos al departamento de alumnos porque tenían teléfono a larga distancia, llamamos a Bahía Blanca, hablamos con la directora del congreso, que empezaba ese día, el congreso que estábamos nosotros en Tandil, y nos dice, sí, acá está el profesor, dice que si vienen de Tandil ustedes, les da un taller a ustedes. Bueno, dijimos, fuimos a golpearle la puerta al decano, y le explicamos, y dice, ¿qué quieren? ¿Pasajes? Sí. Bueno, hicimos cuentas, nos dieron 9 pasajes, mandamos un mail rápido del centro de estudiantes, esto era jueves, y dijimos, hay un taller el domingo en Bahía Blanca sobre teatro del oprimido con un grupo de Brasil, que el que quiere que se anote ya, tenemos 9 pasajes. Fuimos a Bahía Blanca. Y ahí conocimos a Armindo Pinto, que es un maestro de Brasil, y a su grupo que se llamaba Revolución Teatral, que eran adolescentes de favelas de Santo André, que es un municipio que queda ahí muy cerquita de la ciudad de San Paulo. Tuvimos un taller coordinado por los propios adolescentes con la participación también de Armindo, y vimos una obra de Teatro Foro. La obra de Teatro Foro mostraba la historia de una familia que se había construido porque a una mujer la habían obligado a casarse, ella había tenido hijos, y con una situación de sequía en el noroeste brasileño se tienen que trasladar a la ciudad, van a parar a una favela. Ese matrimonio repite en la crianza de los hijos lo que habían vivido ellos en su propia crianza. Entonces tenían 2 hijos, un varón y una nena, y otros chicos más chiquitos, y mientras el hijo varón podía hacer lo que quería porque era varón, la hija mujer tenía que ir de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, y cuidar a los más chiquitos y trabajar como empleada doméstica de la propia familia. La nena descubre, en el transcurso de la escena, que puede hacer teatro, y quiere que la dejen salir para hacer teatro. Y no había caso, que no, que vos no podés porque sos mujer. Bien, ahí termina la escena, y nos invitan a quienes estábamos asistiendo, primero a recomponer la historia, a decir, bueno, ¿qué vimos? Nos preguntan quién es en esta historia la oprimida, dijimos la nena, ¿por qué? No sé qué, ¿qué les parece que puede hacer esa nena para salir de esa situación? Y empezamos a intentar alternativas. Yo, por ejemplo, fue la primera vez que entré en un foro. Tenés que ponerte en el lugar del personaje, haciendo las acciones que está haciendo el personaje. Yo intenté sacarle la pelota a mi hermano que iba a jugar al fútbol, me cagaron a pedos. Intenté no hacerme cargo de los más chiquitos, no podía porque tenía todo el tiempo encima. Le dije a la que hacía de madre, ¿qué culpa tengo yo de ser mujer? Y ella me dice, ¿culpa tiene él de ser varón? O yo de que él sea varón. Yo era chica, mucho menos feminismo que ahora, mis argumentos ahí se terminaron, y las cosas que uno de afuera de la escena piensa que las puede resolver, cuando estás ahí adentro te das cuenta que no, no. Bueno, continúa el foro, siempre se revuelve a armar la escena, se pregunta al resto de las personas qué vieron, qué les parece que avanzó o no avanzó, se buscan otras alternativas. Al final la alternativa que se consiguió fue que la dejaran ir, negociar para que la dejaran ir cada 15 días. Terminan el foro y ahí nos cuentan que era la historia real de Jane, que era la protagonista, que ella había podido descubrir el teatro del oprimido, que había intentado en la casa decir déjenme hacer teatro, consiguió que la dejaran ir cada 15 días, y un día le dijo a la mamá, mamá, en Teatro del Oprimido vamos a contar tu historia. Yo lo cuento y se me pone la piel de gallina. Montaron toda esta escena, donde a la madre la obligaban a casarse. La madre vio la escena y pudo reconocer la situación en la que ella estaba y la situación en la que ponía a su hija. Y esa nena que nunca había podido salir de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, hacía 10 días que estaba viajando por Uruguay y por Argentina. Entonces yo vi eso y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y así llegué al Teatro del Oprimido. Después hubo también otros procesos en la cátedra de didáctica especial, que es donde se ven 20 minutos de Boal, por lo menos en la época que yo hice la carrera, los únicos 20 minutos de Boal en la carrera eran en didáctica especial en 5º año, experiencias de militancia, Cecilia Gramajo, también una profesora de la facultad, nos dio unos talleres y nos compartió fragmentos, lecturas súper interesantes. Y empieza esto de, bueno,
¿cómo hacemos para formarnos? Entonces invitábamos gente de otros lugares. Yo fui en el 2009, hice un taller en Mar del Plata, en el América Libre, y después a través del Centro de Estudiantes invitamos a los profes de Mar del Plata que vinieran a darnos clases a Tandil. Hicimos un taller de teatro foro que organizó la Escuela Municipal de Teatro en la estación, con Marcos Arano y el Infierno de los Vivos. Y en 2010 fue el primer encuentro latinoamericano de teatro del oprimido, que ahí viajamos con Alejandra Díaz, que era compañera también de la facultad, compañera de Germinal, que era la agrupación en la que estábamos en el Centro de Estudiantes en ese momento, que ahí conseguimos un apoyo de Cultura del municipio y un apoyo de la facultad. Viajamos a dedo y la mitad de la plata la pusimos en el encuentro, porque era un encuentro súper autogestivo, que se organizó así con plata que puso la gente que pudo participar. Y ahí fue también conocer otros practicantes, conocer que existía una red latinoamericana de teatro del oprimido, que es una red de mails donde también cualquier persona se puede integrar. Ahí si les interesa, me pueden mandar un mail y yo les cuento cómo integrarse. No está muy activa, sinceramente, en este momento en cuanto a red, pero existe. Esa red organiza encuentros que antes eran cada 2 años, ahora serían cada 3 años. Estamos en 2010, 2011, ahí empezamos a dar talleres. Los primeros talleres son en la facultad, para estudiantes, o mismo en encuentros de militancia. Bueno, de esto había fotitos, pero no importa. Talleres para organizaciones sociales. Perdón, hay algunas fotos, no sé, las puedo ir pasando o me tirás una pista y vamos viendo cómo sale. Es que va a estar todo tan desorganizado. Ni te preocupes, me parece que va a ser mejor así, salvo que yo me acuerde que haya una que diga, mostrá esta, por favor. Bueno. Quiero ver la obra también. Temprano. Bien, bueno, a través de eso, ¿no? De empezar a dar talleres, en un momento vengo a trabajar a Pigüé, a mi pueblo. Primero hicimos un taller en un espacio cultural que pertenecía a una fábrica recuperada, donde montamos una pequeña escena de teatro foro, donde partimos de la historia real de uno de los pibes del taller, que había sido abandonado, bueno, una cosa así dentro de la familia, pero cuando hurgamos en la situación familiar, llegamos a una situación de explotación laboral también del padre, entonces montamos una escena donde la opresión partía de la explotación laboral, y la hicimos en un espacio que era de una fábrica recuperada, y fue muy zarpado cuando hicimos el foro. Uno de los foros terminó con una asamblea, por ejemplo, ficticia, ¿no? Pero asamblea, al fin. Y de ahí empiezo a trabajar en el programa Envión, de acá de Pigüé, dentro del equipo técnico, y también como tallerista de teatro. A través de ese proceso montamos una pequeña escena de teatro foro sobre una situación de acoso escolar. Fue interesante que en el teatro del oprimido siempre se habla en nombre propio y se busca reconocerse en el propio papel de oprimido y oprimida, trabajar desde esa identidad, y con los adolescentes del programa Envión era muy difícil llegar a eso. Entonces empezamos al revés, empezamos por los lugares en los que se pueden reconocer como opresoras, y eso fue lo que funcionó, y a partir de ahí construimos una escena de teatro foro. Fuimos a presentarla a 2 escuelas, una secundaria y una primaria, eso fue muy, muy interesante también. Y después de eso, 2013, vuelvo a Tandil, empiezo a participar de un proceso, de una obra experimental que se llamó Mutar y Transmutar, que dirigía Ivana Yeramono, y la idea era trabajar sobre la identidad de la mujer. Me llama Ivana para ser asistente de dirección. En ese momento se trabajaba sobre relatos de mujeres que corren con los lobos, la identidad de lo femenino. Yo empiezo a preguntar cuestiones por ahí más, no sé, desde mi perspectiva, ¿no? De lo que yo conocía del teatro del oprimido, y decidimos encararla también con herramientas de teatro del oprimido a la obra. Y a partir de ahí nos presentamos a un subsidio de Iberescena, armamos un proyecto de coproducción con Brasil, y surge una escena con algunos elementos de teatro del oprimido, una obra, perdón, que fue Mutar y Transmutar, con la cual al año siguiente fuimos a Brasil. En el mismo proceso aparece una beca del programa MAGA, un programa de intercambio de estudiantes de grado. Me presento a la beca y me dan la beca, y al año siguiente, 2014,
me voy a Brasil con la beca de intercambio. Mi objetivo era investigar el teatro del oprimido. Llego a Sao Paulo, donde yo ya conocía a Armindo, este maestro que habíamos conocido en el 2007, que lo había vuelto a encontrar en los encuentros latinoamericanos, y Armindo daba un taller de extensión de teatro del oprimido en la universidad. Tomo ese taller, y quien era mi tutora de la universidad en Sao Paulo para orientarme en mi proceso de investigación, me dice, bueno, pegate a Armindo y anotá qué juegos hace, cómo y para qué. Entonces mi trabajo de investigación en ese momento fue ese, ¿no? Lo seguía viendo en todos lados. Hice el taller ese, Armindo daba un taller en una ocupación, fui también al taller de la ocupación, también daba un taller para jóvenes de una ONG, de jóvenes que habían nacido con VIH por transmisión vertical, lo seguí con ese proceso también. Y después, sobre el proceso del proyecto de extensión, escribí una ponencia que la presenté en las jornadas de extensión del Mercosur en Tandil hace unos años. Que es bastante aburrida, pues muy descriptiva, pero también si a alguien le interesa se las puedo pasar. Que para mí, o sea, algo que yo rescato de esa ponencia es plantear que los juegos del teatro del oprimido que están sistematizados en el libro pueden ser técnicas de investigación específicas del campo de la práctica escénica. Así como uno puede usar técnicas de las ciencias sociales y hacer una entrevista para, no sé, reconstruir como lo que piensa, o las ideas, las posiciones, lo que sea de un determinado sector, de una determinada persona. En los juegos del teatro del oprimido, nosotros mostramos lo que pensamos o lo que entendemos de la realidad y construimos las herramientas para modificar esa realidad. Eso me pareció interesante. Termina mi beca en Brasil y me quedo en Brasil. Armindo daba un taller en una ocupación y él se estaba yendo a vivir a Salvador de Bahía. Entonces él habló con la gente de la ocupación y preguntó si yo podía quedarme a vivir en la ocupación y a cambio continuar con el taller que estaba dando él. Y la gente de la Ocupa accede. Entonces ahí montan una especie de residencia artística, porque era un centro cultural de una ocupación. Entonces yo vivía en la Ocupa y daba un taller, que tuvo sus idas y vueltas, venían los niños de la ocupación al taller, sobre todo porque era en un espacio físico donde no podían estar si no estaban acompañados. Entonces, donde había un adulto que se hacía cargo, venían todos los niños. Estaba buenísimo. En un momento, las adolescentes dejaron de venir porque en el culto de la iglesia evangélica les prohibieron que hicieran teatro. Entonces perdimos ahí un montón de gente. Bueno, así, idas y vueltas, pero fue una experiencia súper, súper enriquecedora. También ahí en Brasil conozco a los grupos de Teatro del Oprimido de São Paulo, que estaban organizados todos los años, hacían un evento que se llamaba Feira Paulista de Teatro del Oprimido. La última había sido en 2014, había que organizarla en 2015, y estaban todos peleados. Entonces no había forma de hacer el evento. Bueno, me empiezo a integrar yo ahí a las reuniones, qué sé yo. Conozco a Weber, que está por ahí. Con Weber armamos una escena para un evento específico donde cuestionábamos la reducción de la edad de imputabilidad. La escena bastante mala era, la verdad. Armamos un grupo que se llamaba Grupos Sin Fronteras, que aparte murió ahí el grupo. Pero el nombre nos encantaba. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un encuentro entre los grupos a ver si podemos recomponer estas relaciones. Y a este encuentro le pusimos de nombre Encuentros Sin Fronteras. Y de ahí surgió una red que se llama Red Sin Fronteras, que el día de hoy todavía existe, crece, se multiplica y que continuó haciendo Encuentros Sin Fronteras en los años sucesivos. Cronológicamente, estamos en 2015, 2016, entro a trabajar en una obra de teatro foro que creaba un proyecto de allá que se llama Mudanza de Escena, quiere decir cambio de escena, una ONG que trabaja con teatro del oprimido. Trabajamos en una obra sobre situaciones de violencia policial, o problematizando la relación entre la policía y la población, sobre todo en los barrios periféricos de São Paulo. También hicimos un montón de funciones en un montón de espacios diferentes, participamos, acompañamos los procesos de ocupación de escuelas de estudiantes secundarios que hubo en 2015 en São Paulo, que fue un movimiento muy fuerte.
Bien, de ahí generamos un nuevo proyecto para Iberescena, que era una residencia artística de Armindo Pinto en Tandil, y en septiembre del 2016 vuelvo a Tandil junto con Armindo para acompañarlo en un proceso que fue una formación en Teatro del Oprimido de 2 meses, que dio como resultado una obra de teatro foro, que se llamó Nunca, tal vez, quizás, siempre. Algo que me olvidé contar, en el 2014, mientras trabajábamos con Mutar y Transmutar, con Ivana Yeramono viajamos a Bolivia al tercer encuentro latinoamericano de Teatro del Oprimido, volvimos a dar talleres en Tandil, y a partir de ahí se forma el grupo de Teatro del Oprimido de Tandil, que duró un tiempo en 2014. Yo me fui a Brasil, y el grupo permaneció haciendo intervenciones y demás, hasta que después se fue diluyendo. En 2016, cuando volvimos con Armindo, se vuelve a crear un gran grupo de gente que estuvo interesada en hacer esta experiencia con Armindo. Termina el proceso de creación de Nunca, tal vez, quizás, siempre. Vamos a Brasil a un encuentro sin fronteras con un compañero de ahí de Tandil, con Guille Gómez. Cuando volvemos, Weber, que está presente, dice, bueno, si ustedes porque lo habíamos invitado a que viniera a Argentina y demás, pero era medio difícil. Entonces dice, si ustedes nos consiguen cómo hacer para llegar de Buenos Aires a Tandil y nos dan techo y comida, vamos con todo el grupo. Y montamos nuestra obra en español. Entonces, bueno, volvimos y fuimos al municipio, presentamos un proyecto para que participara Dramaturgia Jurado, que era el grupo de Brasil, en el Carnaval de Tandil en 2017, y salimos a pedir donaciones, estuvimos, bueno, juntando comida, nos juntábamos con el grupo de Teatro del Oprimido, yo traduje el texto de la obra al español, nos juntábamos y grabábamos audios de WhatsApp para mandarles la fonética para que la pudieran ensayar en Brasil, y así como contrarreloj, vinieron hasta Tandil, estuvieron una semana, Tandil, hicimos un montón de cosas, casi no tuvieron vacaciones. Y de ahí, bueno, me vuelvo a Brasil con ellos, y a la vuelta me integro a la Escuela de Teatro Político de Buenos Aires, que es un proyecto del cual participé de 2017 a 2019. Que también, bueno, puedo contar un poco sobre esa experiencia porque nada, me va a acompañar para el resto de mi vida. No sé cómo venimos. Gina, son 6:20, si querés contar la experiencia de la Escuela de Teatro Político, y después podemos abrir un espacio para conversar o para algunas preguntas o dudas. Bien, sí. A mí me había pensado, ¿no? Cuando pensé en qué podía llegar a decir en la charla, hablé con las personas que participaron de estos procesos, y muchas están acá presentes, y también hay un montón de gente que tiene otros recorridos. Entonces, más allá de las preguntas que me puedan hacer a mí, está bueno que yo también pueda preguntar, no, que nos podamos responder entre todos también. Bueno, voy a contar igual un poco de la escuela porque está buenísimo, me parece. La Escuela de Teatro Político es un proyecto que surge de un movimiento social, que es el Movimiento Popular La Dignidad, en Buenos Aires. La Dignidad tenía proyectos culturales en los barrios, trabajaba con personas que daban talleres de teatro y teatro del oprimido, y surge ahí como en una charla de balcón el deseo de generar un proyecto que estuviera más estructurado, sistematizado, que formara militantes que fueran a poder trabajar en los barrios y a compartir estas herramientas. La Dignidad además tiene mucho trabajo territorial en varios barrios de Buenos Aires, y tiene un comedor comunitario en pleno Palermo Viejo, donde en un edificio que había sido ocupado por los vecinos de la Asamblea Popular de Palermo Viejo en 2001, y desde entonces permanece como un espacio en resistencia. Y en ese espacio, atrás del Mercado de la Economía Solidaria, queda en Bonpland 1660, había un teatro que es el Teatro Popular La Otra Cosa, que pertenecía al movimiento. Entonces ahí La Dignidad decide crear la Escuela de Teatro Político, que tuviera clases regulares durante la semana en ese espacio del teatro, y que los estudiantes se integrasen los sábados a los ensayos del grupo de teatro comunitario del Bajo Flores, que funcionaba en el Bajo Flores desde hace varios años. Bien, la escuela abre en el 2015, la primera camada de graduados se forma en el 2016, era una formación de 2 años, que digo era porque la escuela cerró el año pasado.
Era una formación de 2 años que tenía en primer año materias como teoría y práctica de Bertolt Brecht, teatro del oprimido, historia del teatro político, seminarios de clown, canto comunitario y teatro comunitario. En segundo año teníamos también prácticas de montaje, educación popular, y no me acuerdo bien qué más. Bueno, seguíamos teniendo teatro del oprimido, teníamos los 2 años. Seminarios de actuación también y de clown. Y en algún momento hubo también teatro de objetos. Eso, cuando yo llego a la escuela, de casualidad también, en diciembre de 2016, cuando volvía de Brasil y nos veníamos para Tandil con Guillermo Gómez, caímos justo el día que era el cierre de las actividades de la escuela y que era abierto a la comunidad, fuimos. Y nos encontramos ahí con gente de Brasil, con gente del MST, nos enteramos que, bueno, sí, que se estaba creando el proyecto de una escuela latinoamericana de teatro político, y de hecho eso avanzó hacia la construcción de una red, que es la red Nuestra América de escuelas de teatro político y video popular, que existe, que en este momento funciona con varias sedes en Brasil. Después de que se creó esta escuela de teatro político en Buenos Aires, otros proyectos lo tomaron como ejemplo, y se creó una escuela de teatro popular en Río de Janeiro, que está ligada al Centro de Teatro del Oprimido, y la coordinan una persona que es del Centro de Teatro del Oprimido, que es Geo Brito, y Julián Boal, que es el hijo de Augusto Boal y uno de los integrantes del Instituto Augusto Boal. Hay una escuela en Florianópolis, una escuela en San Paulo, que también está sostenida por grupos de teatro político vinculados al MST, y una escuela en Brasilia que funciona como proyecto de extensión de la universidad, también ligada a movimientos sociales y grupos de teatro político. Bueno, lamentablemente la experiencia de Buenos Aires se terminó por distintas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es una semilla que queda. El grupo de teatro comunitario ahora está parado por una cuestión de que, bueno, pandemia. De hecho, el grupo de teatro comunitario se separó de la escuela en algún momento, pero sigue funcionando. Y algo que, como para terminar de hablar así de mi experiencia, me gustaría poder decir es esto, ¿no? De siempre los aprendizajes fueron colectivos, van a seguir siendo colectivos, y así como el teatro del oprimido no sirve para quedarse en sí mismo, sino que tiene que multiplicarse, tiene que articularse también con organizaciones, con gente que ya esté haciendo cosas. A mí me parece importante poder contarles experiencias que están sucediendo. Hoy mencioné rápidamente la Red Magdalenas Internacional, es una red feminista. Yo no pertenezco a la Red Magdalenas todavía. Hay que hacer un proceso, digamos, para ingresar, que es hacer el laboratorio Magdalenas, que son ejercicios específicamente pensados para eso, para construir esa identidad y para entender lo que significa ser Magdalena, pero que además estos tienen la práctica, no es que una vez que hice el laboratorio ya soy Magdalena, sino que después pertenezco a la red, ¿no? Y que es en este momento una red muy activa, y la semana que viene va a ser un festival internacional de teatro de las oprimidas, online. Está en la página, redmagdalenas.com, ahí encuentran toda la información. Decir que esto que me pasó a mí, de decir, bueno, yo llegué al teatro del oprimido gracias a las asambleas del 2005, no es fortuito. Hay una investigadora, Cora Firestein, tiene una hipótesis que dice que ella plantea que el teatro del oprimido en Argentina empieza a resurgir como movimiento después del 2001. Así como el teatro comunitario surge en la postdictadura, el teatro del oprimido tiene que ver con este resurgir de las asambleas y de buscar formas horizontales, ¿no? de organizarnos. Entonces creo que hay como una relación, ¿no? Encontrarnos en este momento. Bueno, eso, existe la Red Sin Fronteras de Teatro del Oprimido, donde seguimos generando espacios de intercambio. El mes que viene, la persona que organizó el evento donde yo conocí a Armindo en el 2007, se llama Mariela Rígano, es de Bahía Blanca, trabaja en relación con la Universidad del Sur, y coordina un grupo de teatro del oprimido, ha coordinado proyectos de extensión donde dieron formaciones en teatro del oprimido y talleres de teatro del oprimido, inclusive acá en Pihue, donde yo vivo ahora, y están organizando el mes que viene un taller de estética del oprimido. Bueno, información, cosas que están aconteciendo, que quiero poder transmitirlas también. Lo mismo si después ahí pasó a ver mi mail,
lo que necesiten, lo que quieran como información, o seguir circulándola por mail. Última cosa, después de que cerró la escuela de teatro político, con un compañero de la escuela, Diego Borja, salimos de viaje fuimos por Uruguay a Brasil, qué sé yo, con un proyecto que llamamos de investigación en corporalidad y territorio, mezclando herramientas de teatro del oprimido con herramientas de danza y manipulación de objetos, porque él es bailarín y malabarista y tiene esas herramientas para compartir. Y bueno, viajamos dando talleres. El tema es que eso quedó medio trunco, nos agarró la pandemia, y cuando yo en marzo volví a Argentina, situación cuarentena, ahora me estoy preguntando cómo investigar corporalidad y territorio en cuarentena, qué significa, y a partir de eso no tengo nada concreto mucho para decir todavía, porque es una investigación, pero volviendo a lo que decía, ¿no? la urgencia y la necesidad de reflotar la estética del oprimido, qué informaciones nos trae el cuerpo en este momento, y cómo hacemos para que este cuerpo, que está tan en este momento acostumbrado a quedarse quietito atrás de una pantalla, realmente pueda percibir la realidad, ser crítico de esa realidad y buscar alternativas para transformarlo. Y hasta ahí llegué hoy. ¿Te respondí, Clau? Qué bueno. Bueno, y ahora sí. Genial, Gina. Bueno, si les parece bien, podemos abrir una ronda de preguntas o de comentarios, lo que tengan ganas de compartir con Gina. Si por ahí somos muchos o muchas, podemos ir alistándonos en el chat, como pidiendo un orden de la palabra, y vamos dándole lugar. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar? Jorge dice, ¿cualquiera puede hacer teatro del oprimido o es una marca registrada que hay que pedir permiso? Cualquiera puede hacer. El teatro del oprimido está para multiplicarse. Lo que sí es importante es no perder de vista la función política, ¿no? la posición política que implica asumir que hacemos teatro del oprimido. Hay una cuestión con que los libros están disponibles, hay el libro Juegos para Actores y No Actores, es como el arsenal de los juegos del teatro del oprimido, y sucede, a mi entender esto, en el teatro del oprimido, que se genera como una especie de guetos y de reconocimiento y de personas que se convierten en las figuras que tienen el conocimiento y salen a multiplicarlo y son reconocidas por eso. Y también, en cierto sentido, agarrar el libro y reproducir los ejercicios es bastante fácil. Entonces es medio arriesgado decir esto así abiertamente, cualquiera puede hacer teatro del oprimido. Pero en realidad, Boal dice, todos somos teatro, y todos podemos hacer teatro, y todos tenemos el teatro dentro de nuestro, inclusive los actores y las actrices. Como cuestionando hasta esta cuestión de que la verdad las personas que hacemos teatro también estamos súper mecanizadas en nuestras respuestas, en nuestra forma de entender el teatro y demás. Entonces, hay que romper esa elitización, ¿no? Pero bueno, eso es importante tener en cuenta cuáles son los principios políticos del TO. Hay una declaración de principios. La ética del TO está basada en la Declaración de Derechos Humanos, y que bueno, es bastante occidental y demás. Pero, por ejemplo, hay experiencias bastante repudiables de teatro del oprimido en las empresas para ayudar a atenuar los malestares de los trabajadores dentro de una empresa, por ejemplo. Por ahí son los mismos juegos, pero eso no es teatro del oprimido, porque no se busca problematizar la situación de explotación, sino al contrario. El teatro invisible, por ejemplo, que tiene esta función de generar discusión, de promover discusiones, visibilizar problemáticas que por ahí están bastante naturalizadas o ocultas, no sé, se puede confundir con las cámaras ocultas de Tinelli. Como que la metodología capaz que es la misma, pero eso no es teatro del oprimido. Entonces sí, cualquiera puede. En algún momento, la formación de curingas, que son los coordinadores de experiencias de teatro del oprimido, estaba bastante reservada al Centro de Teatro del Oprimido de Río de Janeiro, que también tiene que ver con esto, ¿no? De
generar figuras, o quiénes son los que tienen el poder o la capacidad de decir esto es TO, esto no es TO, eso se ha ido rompiendo. Yo practico teatro del oprimido porque tuve la posibilidad y el privilegio de encontrarme con gente que me pasó la herramienta de alguna manera. E intento seguir dando talleres y generando grupos para compartirlo y para que otras personas también hagan teatro del oprimido. No sé si responde. ¿Alguien más alguien más que esté por acá, que haga TO, quiere dar un punto de Ok, vista? Jorge. Yo, mientras a alguien se le ocurre, me gustaría saber, Gina, experiencias sobre qué pasa con estos espectadores, o sea, qué experiencias podés recoger desde el camino, en alguna escena, en algún foro, cómo es ese momento, esa situación. Bien, un montón. Es muy loco cómo en el teatro foro siempre la herramienta funciona. Muchas veces te preguntan, pero la gente va a pasar, la gente siempre se parte de hacer una entrada en calor primero con el público y demás, y después se abren, ¿no?, las intervenciones. Siempre funciona. Yo puedo pensar ahora, voy a ir tratando de hacer memoria, como experiencias que me hayan marcado. La primera, esta del 2007, que yo fui espectactriz, es la que conté al principio, y después, actuando en escenas de teatro foro, en la Escuela de Teatro Político montamos una escena que se llamaba Ábrete Seso, que era un boliche, y trabajábamos sobre las relaciones de género, las violencias que sufríamos las mujeres en situación de esparcimiento, o en situación de trabajo, ligado sobre todo a los estereotipos de belleza. Y hubo una función que fueron a vernos pibes y pibas de una escuela de La Pampa, de Pedro Luro, que estaban paseando por Buenos Aires y que les había quedado una tarde libre, iban a ir al programa de Tinelli, y en vez de ir al Tinelli no sé cómo se enteraron que existía la Escuela de Teatro Político y fueron a ver la escena de Teatro Foro. Fue muy fuerte, porque era una escena que nosotros le habíamos creado como adultos, donde participaron adolescentes, y ver a los pibes realmente preguntándose cómo se comportan ellos en una situación así de boliche, cómo se tratan a las mujeres, ver a las pibas también pudiendo colocarse. Los chicos terminaron diciendo, podrían venir a La Pampa a hacer esta obra también, porque estaría re bueno que la gente de La Pampa vea estas cosas. Pienso en esa, la misma obra la hicimos en un encuentro feminista en Uruguay, del encuentro de teatro del oprimido, y fue totalmente diferente. Bajó a escena Bárbara Santos, que es la creadora de la Red Magdalena, con un pañuelo violeta, que es la señal de alerta de las Magdalenas. Entonces en el medio del foro entró Bárbara Santos con el pañuelo violeta, así, y nosotros era como, wow, esta es la gloria, porque bajó la figura del teatro del oprimido a intervenir en nuestro foro, y al mismo tiempo decíamos, bueno, las dos cosas son igual de fuertes, ¿no? Que un pibito adolescente se pueda preguntar cómo se relaciona es tan fuerte como que una red de mujeres organizadas pueda reconocerse interviniendo en estas situaciones. Pienso en cuando hicimos un taller acá en Pigüé, con esta situación de explotación laboral, y terminó uno de los trabajadores, o sea, una persona del público, que estaba vinculada al movimiento social que había generado el espacio donde estábamos trabajando, diciendo, no, hay que entrar y parar todo y hacer un paro, los trabajadores tienen que parar todo, no sé qué. Bueno, aplausos, entra a la escena, hace una escena donde se le planta el jefe y dice, ahora vamos a parar todo, no sé qué. Bien, vamos a hacer una asamblea, bien, aplausos, hacemos una asamblea. Termina la intervención. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer de cuenta entonces que tenemos que, porque ahora viene la asamblea. Decirlo así es muy fácil, terminamos todos recontentos, ¿cómo hacemos? Y entonces la gente que estaba en el público accedió a comportarse como si fuese una asamblea. La mayoría de la gente nunca había estado en una asamblea, no sabía lo que era. Entonces tuvo que pasar por este proceso de que alguien le explique cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, alguien preguntar. También pinchaba un poco yo, ¿no? En el teatro foro lo que se
propone es que la persona que entra al público tiene que enfrentarse con la relación de opresión, y quienes están haciendo los personajes de opresores tienen que poder mantener el conflicto de alguna manera, para que la solución que se pueda encontrar sea real y no mágica. Entonces, también, si el personaje o la persona del público que entraba a proponer el paro, digamos, no tenía oposición, tampoco era posible la escena. Entonces, generar el conflicto donde se puedan contraponer los argumentos, y realmente generar una asamblea donde la gente salga convencida de que tenían que hacer un paro y una huelga para tomar la fábrica, que de alguna manera tenía que ver con la historia del espacio en el que estábamos también, ya había sucedido. Bien, también hay muchas experiencias. Siempre el teatro foro es transformador. Siempre la experiencia de tener que poner el cuerpo para proponer algo en la escena es transformadora. Siempre el teatro foro se hace una pregunta que no sabe cuál es el grupo no sabe cuál es la respuesta, porque si supiera no la haría. Y siempre hay que abrazar ahí un espacio de incertidumbre, que es lo que va a dar lugar a que se pueda crear algo nuevo. Muchas veces en los foros funciona más que la situación se problematice, que la situación se resuelva. A veces si se resuelve es porque estaba mal planteada la pregunta, o porque la solución que se encontró es mágica y no es posible de aplicarse de verdad en la realidad. Bueno, son cuestiones que se van trabajando, que tienen que ver con cómo se plantea la obra, con la concepción del grupo sobre el trabajo, con la propuesta estética. Hace poco vi un experimento de teatro foro virtual, con un grupo de la Escuela de Teatro Libre de Santo Andrés. También contactos ahí, Laura Brauer, la responsable de esa materia en la Escuela de Teatro Libre, y Mariana Sapienza, que es una chica también, una brasilera compañera, que hace teatro del oprimido. Y era como esto, la escena. Aparte creada desde la virtualidad total en cuarentena. Entonces, los personajes se manejaban a través se relacionaban como si hicieran una escena realista en el mismo espacio, pero a través de la pantalla. Todos los argumentos que se colocaron ahí fueron súper racionales. Era una escena de explotación laboral con una situación de una empleada doméstica, y nadie de los que estaban en el público eran empleada doméstica como para poder colocarse desde ese lugar. Entonces se generó la herramienta, se dio el espacio, pero con ciertas limitaciones. Eso se me ocurre ahora sobre teatro foro. Y otra cosa interesante, así, Yo tengo una digo que... pregunta. Sí, ¿quién? Marita. No, seguí después. No, quería comentar también en el teatro invisible. Hola, Yare. El teatro invisible aparece esto mismo, ¿no? De abrazar la incertidumbre, pero en un punto mucho más fuerte, porque realmente te estás exponiendo ahí sin que la gente que está alrededor sepa que estás actuando, y hay que tener mucho cuidado. Y participé en varias experiencias de teatro invisible, pero hubo una que le hicimos mal, y lo quiero contar para que nadie lo haga, que fue en el curso de ingreso de la facultad, año 2010, queríamos trabajar la problemática de los horarios de cursada, que eran incompatibles con los horarios laborales, y montamos una escena de teatro invisible en la cual nos infiltramos entre los ingresantes, pero durante 3 días. Y ahí funcionó de alguna manera, pero fue muy difícil, porque al vos poner en escena tu cuerpo entero, tu persona entera, sin que la gente sepa que vos sos un personaje, te estás exponiendo demasiado. Se generaron, por ejemplo, yo tenía el personaje de la opresora, y se me empezó a acercar gente con la cual yo no hubiera tenido jamás un vínculo, pero se acercaba porque generaba una relación de proximidad. Y era muy fuerte para mí después tener que decirle, no, esto era mentira, yo en realidad soy completamente diferente, la gente se iba a sentir engañada, de hecho debe haber sucedido. En algún punto logramos problematizar lo que queríamos, pero no lo hagan, nunca hagan teatro invisible 3 días seguidos, por ejemplo, es una falta de respeto para la gente. Gina, respecto a eso de teatro invisible, hay una cuestión también de seguridad, ¿no? Hay un trabajo de pensar todo el contexto por cualquier cosa que suceda, ¿no? Las experiencias, y creo que Boal en uno de sus libros lo cuenta esto. Sí, es importantísimo. En el teatro invisible, ya desde la dramaturgia, se plantea que haya personajes oprimidos, personajes opresores, aliados de los oprimidos y de los opresores, personas que estén ahí como para comentar sobre lo que se está viendo, para poder levantar
la problematización, ¿no? El conflicto, lo que está pasando, generar la discusión. También personas que estén infiltradas, pero a cargo de la seguridad. Las escenas de teatro invisible tienen que estar ensayadas. Muchas veces se hacen en transporte público, entonces se ensaya y se piensa, bueno, tal personaje se baja en tal estación, tal se baja en tal estación, para no romper con la ilusión de que eso está sucediendo de verdad. Tiene que haber seguridad, y iba a decir algo que ahora me lo olvidé. Era importante. Bueno. Bueno, Marita tenía una pregunta. Sí. Marita, ¿querés hacer tu pregunta? Buenas. Bueno, gracias Gina por tu compartir. Esta pregunta por ahí no va tanto al teatro del oprimido y sí, o de las personas oprimidas, es preguntarte a vos como espectadora, ¿qué te conmueve, qué te mueve como espectadora cuando vas a ver teatro? Si crees en el teatro más para entretener o que por ahí te desvincula de esa realidad, si crees en eso. Y en este sentido de lo que te conmueve, bueno, me imagino que te ha pasado con las obras de Theo, pero como, digamos, más allá de las experiencias que generan durante esa representación, ¿qué obra te acordás de Theo que te haya así como también conmovido? Eso. Wow. Ya dije, la primera que vi en 2007 creo que fue la obra de Theo que más me conmovió, pero ahora cuando me preguntabas pensaba en obras que no son de Theo. Pensaba en esto, el teatro en el que yo creo, o el teatro que a mí me gusta, me interesa hacer y defender, es el teatro que a partir de la experiencia sensible nos permita problematizar la realidad, cuestionarla y plantearnos para qué estamos en el mundo, qué queremos hacer y qué queremos cambiar. Pienso, hay una obra de teatro de calle que se llama La ciudad de los ríos invisibles, que creo que es mi obra favorita en el mundo, que es de un grupo de São Paulo que funciona en la periferia de São Paulo y que trabaja junto con el barrio desde hace un montón de años. Ese grupo tuvo varios procesos, empezaron haciendo obras que eran de ellos, del grupo, en el barrio, después hicieron obras del barrio y con personas del barrio, ¿no? Moradores del barrio, actuando, la llevaron a otros espacios, y después hicieron como una síntesis que fue esta obra, que fue montar un espectáculo en conjunto donde todas las personas eran actores, actrices, y además incentivaron a un grupo de danza del barrio, de danza de calle, que participara, grupos de grafiteros para que hicieran murales en el barrio, un grupo de hip hop, todo estaba integrado en la obra era un proyecto itinerante, arrancaba en el centro, en São Paulo, tenías que tomarte un tren, llegabas hasta Jardim Romano, que era el barrio donde se iba a hacer el resto del trayecto, entrábamos a la sede del grupo, salíamos a la calle, terminábamos a la vera de un río, y la escena que a mí más me marcó, me parece que fue una escena donde una de las actrices estaba llorando, contando una situación traumática, terrible. La obra hablaba de situaciones de inundación en el barrio, y mientras ella lloraba, otro actor se le acerca con una tablet, como a filmarla, y le dice, aguantá la lágrima. Con eso, automáticamente los distanció. Hubo gente que se rió, qué sé yo, porque en ese momento te das cuenta que todo eso que te estaba conmoviendo, en realidad era ficción, pero estaba totalmente anclada en la realidad, construida a partir de la realidad. Yo creo que eso es lo que a mí, como espectadora en general, más me conmueve. El teatro que me permita emocionarme, pero también reflexionar sobre lo que estoy viendo. Boal mismo dice, Brecht pretende que el espectador, cuando entre al teatro, no deje la cabeza junto con el sombrero, sino que el espectador pueda hacer esto, ¿no? Distanciarse y reflexionar sobre lo que está viendo. Y dice, el teatro del oprimido va más allá. El teatro del oprimido le permite al espectador o a la espectatriz que piense sobre lo que está viendo y que también actúe, que intervenga, que genere su propia acción. Así como Freire habla de decir la propia palabra en la pedagogía del oprimido, bueno, generar la propia acción en el teatro del oprimido. Y él dice, no importa si es verdadera o no, es acción. Entonces, en general, esas intervenciones, las intervenciones en el Teatro Foro muchas veces son conmovedoras, pero yo creo más que nada en eso. Y es algo que
el teatro del oprimido a veces se lo debe. O sea, la indagación estética profunda para generar un vínculo estético y sensible con el público, muchas veces el teatro del oprimido se la pasa por alto. Más allá de que exista el desarrollo, ¿no?, de una investigación en una estética del oprimido, que igual mismo se lo plantee, a veces esta cuestión de la urgencia, de querer discutir un tema que es urgente aquí y ahora, lleva a que hagas una escena muy rápido, y a veces el impacto no, o sea, el impacto estético o la riqueza estética que podría tener no es tal. No por si es bonito o no es bonito, sino por esto, ¿no? Por recuperar la capacidad de conmover, de generar metáforas, y que las personas que intervengan porque se sientan identificados con esa, conmovidos por esa metáfora. Me acordé de otra más que me emocionó mucho. ¿Estamos a tiempo todavía? Sí, nos quedan 10 minutitos, Gina, como para ir cerrando, o si alguien más tiene ganas de comentarte algo. Tengo una preguntita. Sí, ¿quién? Yo. Lo que Juan. quería preguntar en esta cuestión de implicar el juego, el cuerpo, el sonido, es una pregunta más de escenografía. ¿Se utilizan metafóricamente objetos dentro del teatro del oprimido para reflejar? ¿Se genera algún ambiente lúgubre, no sé, a nivel técnico con las luces? Digo, o se trabaja así con el público generando ese distanciamiento que vos decís, o se crea ese ambiente para reflejar. Depende de la propuesta del grupo. Una propuesta fuerte en la línea de la estética del oprimido es trabajar con el reciclaje de productos de descarte. Y a partir de eso construir metáforas. Y trabajando por separado la imagen, el sonido y la palabra. Eso es lo que está en el libro y lo que se hace muchas veces en los laboratorios de estética del oprimido. Después depende del director, del grupo, de las posibilidades. Nosotros cuando montamos en Tandil, nunca, tal vez, quizás siempre, por ejemplo, no usábamos escenografía, todo el trabajo era corporal, el vestuario era todo de negro con unas cintas de colores, y sí teníamos luces, pero porque lo hicimos en la fábrica y pudimos ponerle luces. Si lo hacíamos en otro espacio no había luces. Sí es a veces importante que haya algún objeto que identifique al personaje del oprimido, que se llama objeto caliente, que no solo sea un decorado, sino que tenga que ver con la acción de ese personaje, para poder pasárselo a la persona que entre desde el público. Lo ideal sería que todas las decisiones estéticas estén pensadas para algo. Pero bueno, también sucede esto, hay mucho teatro que se hace en la urgencia. Hola, yo tengo una pregunta. Dale. Quería saber si en este momento de pandemia pudiste o hiciste algo alrededor del teatro del oprimido, y si crees que es posible adaptarlo a esta situación de pantalla. O sea, como el juego que propusiste, por ejemplo. No digo hacer una obra o una escena porque lo veo medio distante, como creo que perdería un poco su esencia, pero no sé, algo, como seguir esa conexión o lo que sea. Sí, concretamente hice un curso con un grupo de San Pablo que se llama Colectivo Caroa, que ahora está haciendo videos en vivo también, súper interesantes. La semana pasada hicieron uno sobre teatro invisible, también para que lo busquen en las redes. Era un taller que estaba pensado para hacerse en San Paulo. Este grupo tiene una investigación donde cruza teatro del oprimido con Spinoza y genera una metodología que se llama teatro social de los afectos. Súper interesante. Y el taller en sí iba a ser un taller de teatro foro para actuar con grupos, y se transformó en un taller introductorio de teatro del oprimido con una investigación rápida en teatro periodístico a través de la pantalla. Pero fue súper interesante porque las coordinadoras muy inteligentemente supieron elegir juegos y guiarnos en los ejercicios para que pudiéramos, por ejemplo, improvisar en escenas de a dos, con el resto asistiendo a la escena y pudiendo dar devoluciones, o generar pequeños grupos a través del Zoom también para poder discutir, construir escenas y presentarlas. Y como en el teatro periodístico se trabaja mucho con montaje, pudimos armar rápidamente, improvisado y con los recursos que teníamos, una pequeña secuencia o pequeñas escenas con los elementos que teníamos, ¿no? Usando la pantalla, generando
nosotros trabajamos con la metáfora de un ascensor, por ejemplo, y armábamos el ascensor con hojas, entonces se abría, se cerraba y aparecía uno, se abría, se cerraba, aparecía otro, qué sé yo, son experimentos. Pero servía para reflexionar y también para encontrarnos en esta situación de escucha con la experiencia tan mediatizada. Al principio parecía que era imposible, hasta fue necesario eso, que nos dijeran, a ver, respirá, tratá de realmente dejarte afectar por lo que te estaban proponiendo. Y poder generar una situación de ficción real a través de la pantalla. Con todo lo que eso te trae además, porque vos estás metida en una situación que estás creando con otra persona, ¿no? Ensayando una escena, y al mismo tiempo estás imbuida en otro espacio físico con otro montón de estímulos y otro montón de cosas que están pasando al mismo tiempo. Pero bueno, eso pasa en el curso de Teatro del Oprimido y pasa en una clase de voz que se puede hacer online. Eso, o sea, yo creo que poder se puede. Y otra cosa que me está sucediendo es, en esta búsqueda de cómo investigar cuerpo y territorio en cuarentena, si bien uso herramientas del Teatro del Oprimido y me planteo políticamente desde el Teatro del Oprimido un montón de cosas, la indagación sensible excede la metodología específica del Teatro del Oprimido. Y tiene mucho que ver con esto, con la virtualidad. Incluso con poder preguntarnos qué nos está pasando cuando estamos en esta situación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, yo, por ejemplo, hice clases de voz, hago clases de puesta en escena con el Tridente Teatro Político, que es un colectivo que también surgió de la Escuela de Teatro Político y que hay gente que está presente acá. Hice talleres, hice un ciclo de historia del teatro político. Herramientas hay, y tenemos que seguir construyéndolas, me parece. No sé qué piensan sobre eso. Me gustaría saber qué piensa otra persona. ¿Qué podemos hacer? Lo de teatro invisible está bueno para la calle, digo, en esta situación, digamos, con protocolos y demás. Pero hay como un montón de cosas a investigar también. La otra vez estaba viendo un vivo con unas personas que decían, ojo que el espacio público no es la virtualidad, como que nos están llevando, más allá de la pandemia, ¿no? Ya hay como una cosa de lo que pasa por el celular, y en realidad hay que volver a la calle. Hoy también escuchaba una charla de un integrante del Yuyascani, que decía eso, ¿no? Como volver al espacio público después de todo esto, o bueno, ahora, en cuanto se pueda, digamos, en la medida que se pueda y como se pueda. Sí. Sí, coincido con Marita en que está bueno que como teatristas o no también, sino personas interesadas, podamos seguir participando, aunque sea con distancia social, de a una persona en un lugar, ¿viste? Pero seguir generando algo como para que no se estanque. Sí, yo tengo para compartir una experiencia que me acaba de contar un escenógrafo que está trabajando para Iberescena. Yo estoy en Villa Las Rosas, en Córdoba. Nosotros acá no tenemos casos de COVID por el momento. Entonces, lo que están creando es una especie de teatro andante, ¿no? Lo pienso como el teatro medieval, una plataforma con ruedas que lo lleva un auto, ¿no? Como una especie de carro gigante, con cubículos, en donde en uno van a trabajar el elemento agua, entonces están viendo de inundarlo o hacer que de agua, y trabaja una actriz desde uno con humo y otro con aire, ¿no? Entonces, que esta especie de armazón acrílica que va a ir moviéndose por el pueblo pueda generar esta problematización de vernos todos a través del vidrio, ¿no? Y pensaba qué interesante cómo podemos seguir mirando hacia atrás, ¿no? Y para seguir encontrando nuevos adelantes, ¿no? Pensaba en las plataformas del teatro medieval, pensaba en las experiencias del teatro que se da ¿cómo se llama? En las plazas, y
y en la posibilidad de seguir utilizando la escenografía, como decía, para que nos siga posibilitando el arte. Me parece que hoy más que nunca apoyarnos en la escenografía como la posibilidad de que nos genere el espacio adecuado para poder seguir expandiendo la expresividad de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que yo pensaba, cuánta posibilidad me da en la expansión de mi cuerpo, en la posibilidad de llevar el mensaje que estoy dando a través de los movimientos, la posibilidad de proyectarme, ¿no?, en un edificio. Entonces, ese uno que puede estar viéndolo en vivo, porque están pasando estas experiencias en donde hay casas culturales que tienen la puerta abierta y hay un músico que toca para uno por vez. Digo, esas posibilidades de hacer la obra para uno, pero a su vez jugar con la posibilidad de la proyección en el afuera, ¿no? Y la idea de la multiplicación, ¿no? Porque para actores necesitamos ese otro cuerpo, yo no puedo pensarme sin ese otro cuerpo, pero del espectador, ¿no?, que está ahí. Bueno, la posibilidad de pensarlo en la proyección y utilizar entonces de la tecnología y de los recursos de la escenografía para poder expandir, ¿no?, y sobrellevar algunos límites que hoy tenemos. Eso, quería compartirles porque yo volví enloquecida con este proyecto. Bueno, Gracias. Gina, ¿querés agregar algo más como para ir cerrando este encuentro que relaciono mucho con lo que dijo tu compañera, que también son espacios de intercambio y de sostener el lazo y que nos encuentran y le dan sentido también a este momento tan difícil que nos está tocando atravesar, cada uno desde sus realidades, pero también a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, y entonces, bueno, encontrarse siempre es muy bueno, y este encuentro con vos también reafirma un poco esta cuestión. No, solamente agradecer muchísimo. Agradecer por esto que es un abrazo y es una ronda y es súper necesario el encuentro. Agradecer a la facultad también por estar dando un espacio para hablar de estas cosas. Yo empecé diciendo, en la facultad nunca nos hablaron de Boal y ahora nos están dando el espacio para que hablemos de Boal. Gracias. Agradecer a cada una de las personas que estuvo acá. Esto es poquito, qué sé yo. No sé, fue compartir mi experiencia así, hablando, que para lo que necesiten, preguntas, lo que sea, ahí está mi mail. Hay mucha gente que sabe mucho, más que yo, y también los puedo poner en contacto con esa gente, y que sigamos construyendo colectivamente aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Gina. Te van dejando mensajitos que si podés recoger ahí en el chat. Gracias, Gina, tu experiencia es muy interesante. Javier, Eliana te dice muchas gracias, Gina, por contar tu experiencia. Claudia, gracias, Gina, te agradecen. Pilar y otras compañeras. Nosotras desde el área de formación continua, agradecer la presencia de todos y todas ustedes, de quienes se acercaron como graduados y graduadas de la facultad, pero también compañeros de camino y compañeras de camino de Gina, así que hermoso encuentro. Muchas gracias, vamos dando cierre. Lo que les vamos a pedir es que si van saliendo, nosotros nos quedamos un minutito más después con Gina, que vamos a conversar una cosita más que vamos a dejar grabada. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Muy lindo.